Bueno, muy buenas tardes. De parte del Comité de Organización del Congreso Virtual Mundial de E-Learning, les damos nuestra más cordial bienvenida a la cuarta edición. Esta tarde tendremos dos conferencias y tendremos un total de 37 conferencias y hemos hecho un e-foro este año. Y les refiero que otorgaremos certificados por asistencia siempre y cuando estén con nosotros en 10 videoconferencias o 5 videoconferencias y 5 comentarios de calidad dentro de los lugares para cada una de ellas que se encuentran en el Congreso. El funcionamiento, como todos los años, tienen 45 minutos los ponentes para hacer su presentación, luego nos avisan de manera que podamos pasar las preguntas que la audiencia tenga bien hacer. Yo les voy a colocar una URL desde la cual pueden colocar todas sus preguntas y tratemos de usar el chat lo menos posible, a menos que sea absolutamente necesario, para colocar, para evitar la distracción de los participantes. En cuanto a la ponencia de hoy, les comento que tendremos a Gabriela Ocampo, a Norma Sartor y Adriana Fabieri, quienes van a hablar sobre la Declaración de París y las opiniones de los docentes. No estoy muy segura a cuál de las tres pertenece este resumen, pero lo voy a decir y ustedes después cada una se presenta. Tengo aquí que dice que es docente de matemática universitaria y secundaria, trabajo en la cátedra de álgebra y análisis matemático, también en el colegio secundario. Actualmente estoy participando en un proyecto de investigación y desarrollo sobre recursos educativos abiertos. Adelante, Adriana, Norma o Gabriela. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, les contamos un poquito qué es lo que estamos haciendo acá en la Universidad Nacional de La Matanza. En este momento yo estoy dirigiendo un proyecto, como contó recién Carmen, de investigación y desarrollo que intentamos implementar una plataforma para recursos educativos abiertos. Tuvimos una primera etapa donde hicimos algunos avances, bueno, y ahora que tratamos de consolidar lo que está hecho, agrandarlo, formar redes con otras universidades. Por eso me encantó la idea con María Cristina y Norma y Gabriela se incorporaron este año, por ellas son las más nobles acá en el grupo, por eso es acá la primera experiencia en este congreso virtual. Y pertenecemos todas a la misma cátedra, trabajamos en análisis matemático 1, bueno, Gabriela sí tiene otra cátedra más y tiene a su cargo el ingreso que ya les contará. En la facultad estamos bastante atareadas, como ven. Y bueno, entre todos tratamos de llevar adelante este proceso. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Gabriela Ocampo. Soy docente de la Universidad de La Matanza, como contaba Adriana y como contó Carmen. Compartimos la cátedra de Análisis Matemático 1. Yo trabajo además en Álgebra y Geometría Analítica y coordino el ingreso al Departamento de Ingeniería de la universidad. Trabajo además en un colegio secundario. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Norma Sartor, soy licenciada en Matemática Aplicada, trabajo con las chicas también en la universidad desde hace 8 años. Soy profesora también en nivel terciario, en superior, trabajo ayudando a las futuras maestras, doy didáctica de la matemática, también hace 30 años que estoy trabajando en escuela secundaria, así que bueno, tengo una amplia gama de conocimientos con respecto al todo público educando. Mis inicios de joven fue también en jardín de infantes, así que bueno, tengo desde los 3 años hasta nuestro alumno de 75 años en la universidad. Bien, así que bueno, es un gusto participar de este congreso y bueno, vamos a dar inicio a nuestra exposición.
Bueno, bien. Según Valverde y Berrocoso, en el año 2010, la educación abierta se basa en la idea de conocimientos libres y su inspiración surge del movimiento de software libre. El objetivo de este movimiento es lograr que cualquier persona en el mundo con acceso a Internet pueda acceder libremente, sin restricciones económicas, técnicas o legales, a la información científica, académica y cultural del conocimiento. Dentro de este movimiento podemos destacar los llamados recursos educativos abiertos, que vamos a denominar REA, o bien en sus siglas en inglés OER, que en forma genérica podemos decir que son materiales didácticos, digitales, de acceso libre. Y bueno, las podemos adaptar, las podemos revisar y las podemos compartir. El término de recursos educativos abiertos fue acuñado en el foro del año 2002 en la UNESCO sobre la incidencia de los programas educativos informáticos abiertos denominados Open Courseware y designan a materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación. Ahí incluimos cursos completos, algunos materiales para cursos, módulos, libros de texto, transmisión de videos, evaluaciones de software y cualquier otra herramienta, materiales o técnicas utilizadas para apoyar el acceso al conocimiento presentados en cualquier soporte, ya sea digital o de cualquier otro tipo, que sean de dominio público o que hayan sido publicados con una licencia abierta, como por ejemplo las Creative Commons, abiertas que permitan el acceso gratuito a estos materiales, como así también su uso, su adaptación y redistribución por otros, sin ningún tipo de restricción o bien con algunas restricciones bastante limitadas. Las licencias abiertas se fundan en el marco existente de los derechos de propiedad intelectual, tal como vienen definidos en los correspondientes acuerdos internacionales y respetan la autonomía de la obra. Según David Willey, en el año 2009, sostiene ciertas características para considerar que un recurso educativo sea abierto. Considera que abierto significa que un recurso está disponible en forma gratuita y que tiene 4 permisos conocidos como las 4 R's por las iniciales en inglés. Estos permisos incluyen revisar, combinar, reusar y redistribuir. Bueno, vamos a explicar ahora a continuación cada uno de estos permisos. Por ejemplo, revisar significa adaptar y mejorar el REA de manera que se ajuste mejor a las necesidades del docente o de los alumnos o bien de la comunidad en la que se va a usar. Es el derecho a adaptar o ajustar, modificar o bien alterar el contenido en sí. Con respecto a la palabra combinar o remixar, se refiere a unir diferentes REAs para producir algunos nuevos recursos. Es el derecho a combinar el contenido original con otros con el fin de producir unos nuevos contenidos. Si hablamos de la palabra reusar, es usar el recurso original o una nueva versión en diferentes contextos. Es el derecho a reutilizar el contenido en su forma original en diferentes situaciones. Por último, redistribuir significa hacer copias y compartir ese recurso original o bien una nueva versión de él con otros. Es el derecho a compartir copias del contenido original, las revisiones o bien las combinaciones con otros. El Congreso Mundial sobre Recursos Educativos Abiertos en la UNESCO se llevó a cabo en la ciudad de París en el año 2012 del 20 al 22 de junio. Más de 400 delegados estuvieron presentes en este congreso, entre ellos algunos grupos de representantes gubernamentales
educadores, algunas ONG y algunos representantes universitarios también. ¿Cuál era el objeto que perseguía este congreso? Bueno, bien, dar a conocer la Declaración REA de París de 2012, en la que vamos a basar nuestro trabajo. También mostrar en un seminario abierto y en una exhibición las mejores prácticas de iniciativas y políticas en materia de REA. Además, la idea era celebrar el 10º aniversario del Foro Mundial 2002 de la UNESCO, en el que se acuñó el término de recursos educativos abiertos, conocido hoy como REA. Este congreso estuvo organizado en forma de foro público. Los participantes presentes, así como los que seguían el evento a distancia, tuvieron la posibilidad de intervenir en las diferentes sesiones y de contribuir directamente con la Declaración REA de París a través de la transmisión en vivo por Internet o bien por Twitter. Bueno, ahora les hablo un poco sobre el contexto del trabajo que estamos presentando en esta ponencia. ¿Por qué estamos contándole esto de la Declaración de París? Bueno, este proyecto de investigación, que ahí está el código de protocolo del proyecto aprobado en el Departamento de Ingeniería de la Universidad, bueno, tiene por fin, como les estaba contando previamente, tratar de consolidar esta plataforma para recursos educativos abiertos. Entonces es como que tenemos dos grandes ejes del proyecto. Uno que tiene que ver con lo tecnológico, con la puesta a punto de esta plataforma y conexiones con repositorios internacionales, y otra que tiene que ver con el aspecto pedagógico. En cuanto al aspecto pedagógico, no solo consideramos el marco teórico relativo a estos recursos educativos abiertos, sino que intentamos estar acordes con la postura que tiene este Departamento de Ingeniería, que hace un par de años ha decidido que las materias del ciclo básico, y de a poco se van incorporando las del ciclo superior, estén enfocadas en metodologías activas, así que involucran un mayor compromiso por parte del alumno. Esto derivó en varias consecuencias, diferentes cátedras hicieron propuestas variadas que tienen que ver con estas metodologías, con estas formas de involucrar al alumno en la construcción del conocimiento. Entonces intentamos que estos recursos educativos abiertos estén en cierta manera alineados con esta postura, como ofreciendo algo diferente a otros repositorios que podrían solo incluir clases o cursos completos. Obviamente estamos en etapas iniciales, en su ida y venir, pero bueno, estamos tratando de ir en esa línea. Como les dije antes, las dos profesoras, Norma y Gabriela, comenzaron el proyecto, se incorporaron al proyecto este año 2015. Entonces, bueno, entre las actividades previstas en el proyecto también hay las que tienen que ver con capacitación y actualización. Una de ellas, que nos pareció una propuesta muy interesante, era un curso sobre recursos educativos abiertos que fue dictado de manera online por una red de Mercosur que apunta a los recursos educativos abiertos y accesibles, que se conoce como REMAR. Entonces ellas participaron en este curso que tenía diferentes características. Sí, y ahora vamos a contar. Bueno, parte de lo que estuvieron ellas participando es lo que vamos a contar acá en esta ponencia. Bien, en el marco entonces de este proyecto de investigación, como les contó Adriana, los recursos educativos abiertos eran de la red Mercosur para la accesibilidad y la generación colaborativa de recursos educativos abiertos, REMAR. El objetivo de esta participación era que todos los integrantes del equipo de investigación estuviéramos al tanto del tema, no solo a través de la lectura bibliográfica especializada en el tema, sino también a través de la interacción con otras instituciones y docentes, donde se realizaron unos cuantos debates con respecto al REA y temas vinculados con ella.
Este curso estuvo destinado a docentes y creadores de contenidos educativos de educación superior con manejo básico de herramientas informáticas a nivel de usuario, con una duración estimada de 15 horas y tuvo como objetivo comprender la necesidad e importancia de la implementación del REA en educación superior, conocer el funcionamiento de las herramientas básicas que se utilizan en REA, como por ejemplo las licencias Creative Commons, y conocer el funcionamiento de los REA. ¿Cuáles fueron los temas principales de este curso? Bueno, como primer elemento, la introducción a lo que es un recurso educativo abierto. En segunda instancia, la licencia Creative Commons, comprender cómo funciona, cómo adquirir la capacidad de licenciar nuestros propios materiales. Y por último, la idea de conocer los repositorios de REA más importantes. Con respecto a la metodología, se basó en la lectura de algunas documentaciones, la visualización de videos tutoriales, la lectura de algunos artículos, realización de tareas y participación en foros y debates virtuales. Estos debates virtuales versaban sobre los temas planteados en cada módulo, donde cada participante relataba una experiencia o bien planteaba las dudas para compartir y debatir entre los docentes organizadores. Entre ellos encontramos el debate sobre los postulados de la Declaración de París sobre REA, que se planteó en el marco del Congreso Mundial sobre REA, realizado en junio del 2012, como informamos anteriormente. En el mismo participaron muchos docentes del curso y las respuestas brindadas por ellos, sus opiniones, aportan al enriquecimiento del concepto de REA y sus implicaciones. Debido a que consideramos estos aportes muy valiosos, decidimos realizar un análisis pormenorizado del mismo y estableciendo conclusiones en la medida de lo posible, por lo que vamos a proponer a continuación el objetivo del trabajo. El objetivo de este trabajo entonces es analizar las argumentaciones de los docentes realizadas en un debate sobre las declaraciones de París de 2012 sobre REA, realizado en el primer módulo de este curso llamado Talleres sobre Recursos Educativos Abiertos. Con respecto a la metodología del trabajo, el primer punto era tomar conocimientos de los postulados del preámbulo de la Declaración de París. Luego, ver cuáles eran las preguntas disparadoras que nos dieron los organizadores para poder comenzar con este debate. Y por último, la lectura, la búsqueda de palabras claves, el análisis y la categorización de las respuestas de los participantes. Vamos entonces a ver cuál es este preámbulo de la Declaración de París, que dentro de este preámbulo lo que hace los organizadores es recomendar a los distintos estados, en la medida de sus posibilidades y competencias, los siguientes postulados que vamos a enumerar a partir de ahora, como por ejemplo, primero, fomentar el conocimiento y el uso de los recursos educativos abiertos. O sea, la idea es que cada estado promueva y utilice los recursos educativos abiertos para poder ampliar el acceso a la educación en todos los niveles, tanto formal como no formal, en una perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida, contribuyendo así a la inclusión social, a la igualdad sin distinción de género y a la educación para personas con necesidades educativas especiales, puesto que estos recursos educativos abiertos tienen que ser accesibles, o sea, tienen que ser dispuestos para todas las personas, también con discapacidades físicas. Como segundo postulado, se recomienda a los estados crear entornos propicios para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que llamamos TIC. Es decir, la idea es reducir la brecha digital mediante el suministro de una estructura óptima, principalmente en lo referido a la conectividad, fomentar la elaboración y el uso de recursos educativos abiertos en formatos digitales de normas abiertas. El tercer postulado
habla de el pedido de reforzar la formulación de políticas específicas para la producción y el uso de recursos educativos abiertos dentro de estrategias más amplias que impulsen la educación. El cuarto postulado de la Declaración de París pide que los estados faciliten la reutilización, la revisión, la combinación y la redistribución de materiales educativos en todo el mundo mediante licencias abiertas, de conformidad con una variedad de marcos de referencia que permitan diferentes tipos de uso, a tiempo que se respeten los derechos de los titulares de derecho de autor. El quinto postulado, apoyar a las instituciones y formar y motivar a los profesores o personas para que produzcan e intercambien estos materiales educativos accesibles y de alta calidad, teniendo en cuenta las necesidades locales y las diversidades de los estudiantes. Promover la garantía de calidad y la revisión por pares de los recursos educativos abiertos. Asimismo, alentar la creación de mecanismos para la evaluación y certificación de los resultados del aprendizaje alcanzados mediante estos recursos educativos abiertos. El sexto postulado, sacar provecho de la evolución tecnológica para crear oportunidades que permitan compartir materiales que han sido publicados en diversos formatos, ya sea con licencias abiertas o impulsar alianzas estratégicas dentro de los sectores de la educación, de la industria, de las bibliotecas, los medios de comunicación y las telecomunicaciones, entre ellos. El séptimo postulado es favorecer la producción y el uso de recursos educativos abiertos en idiomas locales y en diversos contextos culturales, respetando el conocimiento y los derechos propios de la cultura local. El octavo postulado, impulsar la investigación sobre la elaboración, el uso, la evaluación y la recontextualización de los recursos educativos abiertos, así como las posibilidades y los desafíos que estos plantean y sobre sus repercusiones en la calidad y rentabilidad de la enseñanza y el aprendizaje, para reforzar la base de información en que se funda la inversión pública en los recursos educativos abiertos. Noveno postulado, promover la elaboración de herramientas de fácil uso que posibiliten la búsqueda y recuperación de recursos educativos abiertos específicos y apropiados para necesidades determinadas. Adoptar normas abiertas adecuadas para favorecer la interoperabilidad y facilitar el uso de los recursos educativos abiertos en formatos diversos. El último postulado, los gobiernos o las autoridades competentes pueden generar beneficios sustanciales para sus ciudadanos, velando para que los materiales educativos producidos con fondos públicos estén disponibles con licencias abiertas para aumentar al máximo los efectos de la inversión. Con el objetivo de dar comienzo, ¿no?, a la participación de los docentes que estaban realizando el curso en línea, los moderadores formularon algunas preguntas motivadoras. Estas fueron: ¿qué opinan de la Declaración de París sobre REA? ¿Si es viable implementarlas en su país? ¿Cuáles serían las dificultades? ¿Qué institución u organismo debería impulsar este tipo de políticas públicas de forma eficiente? Siguiendo con la metodología que implementamos para nuestro trabajo, procedimos a leer las intervenciones de los docentes que los docentes habían formulado en el debate. En este debate participaron 10 docentes pertenecientes a 4 países de Latinoamérica: Brasil, Uruguay, El Salvador y Paraguay. Estos docentes eran de diferentes ramas del conocimiento y contaban con un rango variado de experticia en el tema de los recursos educativos abiertos. Para el análisis del debate, nosotros procedimos, como les contó Norma recién, a leer las intervenciones que habían hecho, buscamos las palabras que se repetían, que llamamos palabras claves en sus afirmaciones, y las categorizamos en 5 grupos.
La categoría 1 la denominamos necesaria intervención del Estado e instituciones privadas. En este grupo aunamos todas las respuestas que estaban vinculadas con el impulso del movimiento REA, con la difusión, el financiamiento y la visibilidad, que deben darse tanto por el Estado como por instituciones privadas. Unánimemente, los docentes que participaron en el debate opinaron que el Estado, y en particular los ministerios y secretarías de educación de las distintas naciones, deben ponerse al frente de la promoción del movimiento abierto y del uso de recursos educativos. Para ello, las universidades públicas son como el ámbito ideal, ya que, bueno, en esas instituciones convergen especialistas de todas las ramas del conocimiento. Y además, en la función propia de la universidad, la función de extensión, abre sus brazos a la comunidad y de alguna manera desparrama su conocimiento y su sabiduría hacia el resto de la sociedad. Esto además consolidado por la concepción de que si se trabaja en una universidad pública, la producción de materiales educativos que se financia con fondos públicos tiene que ser de libre acceso y distribución hacia la sociedad. Aunque también es opinión de varios de los docentes que las universidades privadas tienen un compromiso social y también deben promover el movimiento de educación abierta, sobre todo en aquellas naciones donde el número de instituciones privadas ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Los docentes opinaron que en sus países es muy común que el intento de reducir la brecha digital entre distintos sectores de la sociedad suele ser la voluntad de los políticos. Pero la diferencia que existe no puede ser modificada si permanecen sentados detrás de los escritorios sin involucrarse realmente con lo que sucede en el aula. En general opinaban que hace falta más que documentos escritos como para poder generar un cambio en el movimiento abierto de educación. En la categoría 2, que titulamos Estado actual de la educación, agrupamos aquellas respuestas que se relacionan con los aspectos generales de la educación en la actualidad, como ser las deficiencias tecnológicas en el aula, la dificultad en el acceso a los libros y materiales educativos, las aulas numerosas, entre otras cuestiones. Los participantes del debate señalaron que la infraestructura de las instituciones educativas en general deja bastante que desear. No es la adecuada, menos aún la óptima. En particular en lo que se refiere al equipamiento tecnológico, en la conectividad a Internet, y en algunos casos inclusive hablaron de la falta de suministro de energía eléctrica. Por otro lado, en cuanto a lo que es material de lectura y el acceso a los libros, en el ámbito universitario señalaron que es muy común que en las diferentes asignaturas la bibliografía obligatoria para los alumnos se encuentre agotada o no tiene ediciones nuevas y por lo tanto su adquisición es muy difícil y además muy costosa para los alumnos. Las bibliotecas de las universidades en general cuentan con muy pocos ejemplares en comparación con el número de alumnos que los requieren. En otros ámbitos educativos, en especial en el nivel primario y nivel medio, la capacitación, además en el uso de las nuevas tecnologías, es insuficiente y no se brindan los recursos necesarios para solucionar esta situación. La categoría 3, que titulamos Ventajas de los recursos educativos abiertos, allí reunimos todas las respuestas que se refieren a las ventajas de estos recursos, que tienen que ver con la masividad en el acceso al conocimiento, la posibilidad de la inclusión social, el fomento del uso de metodologías activas que ayudan a que el alumno construya su conocimiento. Los docentes en muchos casos opinaron que la adquisición de materiales y libros escolares es muy onerosa para la mayoría de las familias de Latinoamérica. Tanto es así que el uso de fotocopias, aún inclusive violando la legislación vigente en muchos casos, está popularizado. Los REAs permiten que a menor costo se disponga de diversos materiales para ser empleados en la enseñanza, favoreciendo así la inclusión social. En el debate también hicieron mención a determinadas áreas del conocimiento donde quizá hay una carencia importante de libros de texto. De repente áreas nuevas en las que no hay tanta bibliografía al respecto. Entonces, los recursos educativos abiertos brindan la posibilidad de particionar el
contenido en pequeños módulos y permiten elaborar en colaboración distintos recursos, materiales para los alumnos, y entonces en un corto plazo y a bajo costo se puede proveer, usando los recursos educativos abiertos, de materiales para los alumnos. Por otro lado, la promoción de los REA puede favorecer el acceso y democratizar el conocimiento al mejorar la rentabilidad y la calidad del aprendizaje. Permite ampliar el acceso al conocimiento en todos los niveles, no solo en la educación formal, sino también en la educación, podríamos hablar, informal, o en la educación que se va dando cada vez más a lo largo de toda la vida, en la educación permanente de la persona. También el uso de recursos educativos abiertos promueve el uso de las TIC en ambientes donde quizás no es tan frecuente, disminuyendo la brecha digital. Y viceversa, ahí se produce un círculo. La promoción del uso de recursos educativos abiertos promueve el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y al revés, el uso de las tecnologías de información y comunicación promueve el uso de recursos educativos abiertos. La disponibilidad de los materiales educativos abiertos, su búsqueda, adaptación a las necesidades específicas de un grupo de alumnos con el que uno va a trabajar y su distribución, acercan a los docentes en general a prácticas pedagógicas diferentes, más innovadoras, originales y creativas. Pero para que esto suceda se requiere el compromiso y participación de todos los sectores involucrados en la educación. La categoría 4 de nuestro análisis la denominamos recursos educativos abiertos en sí. En este grupo se encuentran las opiniones de los docentes que están relacionadas directamente con los recursos educativos. Más precisamente con la forma de evaluación de ellos, lo que tiene que ver con las licencias abiertas y los repositorios existentes. En el debate se planteó la posibilidad de que los recursos educativos abiertos sean como un punto de partida para la innovación en la educación. Pensar en tener recursos digitales disponibles, más modernizados, que emplean las nuevas tecnologías y que de alguna manera son más atractivos para los alumnos, más cercanos al mundo tecnológico que ellos manejan todos los días, que los libros de texto pueden ser como el puntapié inicial para un cambio en la educación. También se hizo mucho hincapié en el debate en lo que tiene que ver con la evaluación de la calidad de los recursos educativos. La no existencia de estándares para evaluar la calidad de ellos, lo mismo que sucede con los libros de texto cerrados o los materiales tradicionales. Los docentes en el debate plantearon que algunas veces se han formado comisiones que hacen recomendaciones o dan directivas académicas para valorar los distintos materiales educativos, conjuntamente con los profesores. Distintos repositorios de objetos de aprendizaje muchas veces acaban adoptando estrategias particulares para la evaluación de sus contenidos digitales. Estas estrategias normalmente están basadas en las opiniones que tienen la comunidad de usuarios que utilizan los recursos. Y en definitiva, la calidad de los recursos educativos termina siendo estimada a partir de las puntuaciones que los propios usuarios, sean ya estudiantes o profesores, dan a estos recursos educativos. También en el debate se comentó sobre la herramienta LORI, Learning Object Review Instrument, que es un cuestionario diseñado para la evaluación de recursos de objetos de aprendizaje. Este instrumento facilita la comparación entre objetos educativos a través de un formato estandarizado de análisis. Algunos repositorios han basado la evaluación de la calidad en las mismas 3 dimensiones que utiliza esta herramienta LORI. Estas dimensiones que utiliza son la calidad del contenido, su efectividad como una herramienta para el aprendizaje y su facilidad en el uso. En los distintos países a los que pertenecían los docentes que participaron del debate, las universidades, principalmente las públicas, van sumándose al proceso de crear repositorios de materiales educativos de libre acceso. Y en general lo hacen comenzando con las publicaciones de las tesis de grado y posgrado de sus graduados, o con informes de proyectos de investigación, o incorporando monografías que han escrito sus mismos alumnos. Por otro lado, las licencias abiertas son de gran ayuda en los recursos educativos abiertos, ya que permiten ofrecer a terceros algunos derechos sobre la obra creada, y son las más apropiadas para ser utilizadas en este tipo de recursos educativos.
Por último, la categoría 5, que titulamos Situación de los docentes. En esta categoría agrupamos lo que tiene que ver específicamente con los docentes y el movimiento REA, con el grado de concientización que los docentes tienen sobre este movimiento, la capacitación sobre el tema, factores económicos y temporales que pueden influir en su difusión. De la lectura del debate surgió como una diferenciación entre los docentes en este tema. Por un lado, existe un grupo muy celoso de sus producciones, de los materiales que realiza para emplear con sus alumnos en el proceso de enseñanza, y que en general no está muy dispuesto a compartirlo con otros, considerándolos como una creación personal a la cual dedicó su esfuerzo y trabajo y sin ningún beneficio extra no está dispuesto a brindarlo a otros. Se vislumbra también en esta cuestión otro trasfondo que por ahí tiene que ver con el hecho de que al hacer público un trabajo y al abrirlo a los demás, se expone a la evaluación de su producción por parte de otros, ¿no? Y no todos los docentes están dispuestos a eso. De la vereda de enfrente, podemos decir, en la otra esquina se encuentran otro grupo importante de docentes, y por suerte cada vez más numeroso, de educadores, que destina tiempo y muchas veces personal para la generación de materiales educativos, para ponerlos a disposición no solo de sus alumnos, sino de todos aquellos que quieran acceder a ellos, y ya ha comenzado a formar parte de este movimiento abierto en educación. En este aspecto fue formulado como un reclamo bastante persistente por los docentes, lo que tiene que ver con el tiempo invertido en la producción de recursos educativos abiertos. Ese tiempo es considerado no rentado por los docentes, ya que en general es muy superior al que es reconocido y por lo tanto pago dentro de las funciones del docente. Los docentes en general consideraron que no recibían una compensación monetaria al producir estos recursos educativos. También se ha planteado la necesidad de capacitar a los docentes en esto de generar, distribuir recursos educativos abiertos, acerca de qué son los REA, qué herramientas por ahí de software pueden emplearse para generarlos, cuáles de estas herramientas son las más propicias para el trabajo colaborativo, cómo es el tema del uso de las licencias abiertas y sobre la existencia de repositorios de recursos educativos. Más aún en algunos países, en especial un profesor de El Salvador, opinaba que en su país existía poco personal educativo capacitado en las nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, y todos en general los docentes consideraron que era importante la promoción, la reflexión sobre el movimiento abierto en la educación. Bueno, el análisis de las argumentaciones que los docentes hicieron en el debate nos permitieron tomar mayor conciencia de diferentes aspectos de la educación en el Mercosur. Tener más claro cuáles son las visiones de ellos, las reflexiones y sobre todo las ganas de trabajar que tienen los docentes en este movimiento educativo. Además de reconocer la confluencia de las distintas opiniones sobre el tema, que sobrepasa todas las fronteras que podríamos pensar entre los distintos países y las particularidades que cada uno de ellos podría llegar a tener. A manera de conclusión, podemos decir que el compromiso de los estados con el movimiento de recursos educativos abiertos es insuficiente. Es preciso una mayor participación política con el mismo y un acompañamiento del Estado a las universidades públicas de los países de la región destinado a la promoción y difusión de este movimiento. Este movimiento abierto en educación en América Latina está dando recién sus primeros pasos. Esto implica que son los momentos iniciales, entonces tanto los docentes como las instituciones pueden llegar a sentirse desorientados y con un cierto nivel de ansiedad frente al mismo. Y al ser tan nuevo, muchas veces depende de la voluntad personal de los docentes. Las iniciativas y los esfuerzos son individuales, muchas veces aislados, lo que puede llegar a resultar en un abandono del mismo a no tener el acompañamiento esperado de la institución o del Estado. Se observa también una falta de conciencia global sobre el uso de los REA, de cuáles son sus ventajas, sus formas para producirlos, para difundirlos y la visibilidad que uno puede darles. También se aprecia un desconocimiento sobre los repositorios existentes adecuados para este tipo de recursos educativos. Por otro lado, existe la necesidad de articulación entre los emprendimientos privados y públicos, ¿no?, de repositorios de REA, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos aislados y conformar una red
que pueda redundar en beneficios para el aprendiz y para todas las personas relacionadas con la educación. Una preocupación bastante insistente es el reconocimiento de sus obras que tienen los docentes, al ser expuestos abiertamente a alumnos y docentes. Esto evidencia un desconocimiento sobre las licencias abiertas como las Creative Commons, que respetan la autoría de las obras, a la vez que permiten establecer protocolos para la correcta distribución de sus materiales y el poder compartirlos sin problemas. Se evidencia una inquietud sobre la calidad de los REA, estableciéndose la necesidad de contar con parámetros estandarizados que ayuden a evaluar los materiales y saber que los REA que usamos cumplen con las características mínimas que aseguren su calidad académica. Por otro lado, hay manifestaciones sobre la dualidad de la realidad educativa. El Estado intenta disminuir la brecha digital, promoviendo la inclusión de la tecnología en las aulas, pero por otro lado el estado edilicio y la infraestructura de los establecimientos educativos no es acorde con dicha inclusión. La promoción del uso de recursos educativos abiertos conlleva la necesidad de modificar el pensamiento y metodologías de los distintos sectores de la educación. Esto plantea un desafío, ya que rompe con la tradición de usar libros de textos y con alguna línea editorial predeterminada, y hay que comprometerse con la producción de recursos educativos adecuados al contexto latinoamericano. Bueno, para terminar, queremos decir que fue muy enriquecedor conocer las opiniones de los docentes de la región sobre el tema de recursos educativos abiertos. Esto nos ayuda a tener una perspectiva diferente, a estar mejor posicionados como grupos de investigación, ya que los aportes de todos, que muchos de ellos fueron vertidos en este debate, son valiosos y nos impulsan a realizar nuestro trabajo de manera renovada, con más ímpetu y mayor compromiso. Bueno, gracias por escucharnos. Así que si tienen preguntas, aquí estamos. Estamos escuchando, bueno, fue un placer haber participado y bueno, estamos dispuestos a responder todo tipo de preguntas que les gustan en este momento. Perfecto, muchísimas gracias, excelente su conferencia, el tema súper apropiado. Parece que ya va, déjenme volver a colocar el enlace. Sería preferible, Dulce, que uses el formulario. Por favor, ¿lo pueden probar antes de empezar a pasar las preguntas? Me avisan, estoy aquí, a ver. Sí, ya está funcionando. Bueno, voy a comenzar a pasar las preguntas. Domínguez Ana María, ¿podríamos leer parte de su investigación? ¿Dónde lo podemos ubicar? El tema es muy interesante. Bueno, tenemos algunas publicaciones presentadas en varios congresos ya durante 2 años anteriores. Después, si quieren, les paso los datos donde están esas publicaciones. Están los informes de avance y final de los proyectos, que bueno, esos son material de la universidad que lo publica, no sé en qué momento publican los materiales, siempre está un poco retrasado. Incluso ahora, bueno, los invito si quieren, en la semana que viene hay otro congreso que es el de enseñanza de matemática en en carreras de ingeniería, estoy diciendo mal. Ahí también vamos a presentar algo relacionado con el proyecto que tiene que ver con la creación de un instrumento. Hicimos una rúbrica para evaluar la calidad de algunos REA. Y nos centramos en REA que fueran en formato de video y de matemática, bueno, que tenía que ver con nuestra asignatura, ¿no? Con nuestra cátedra. Así que después, toda la gente que quiera tener acceso, les envío el link. Creo que tienen mi mail,
me lo pueden pedir por ahí, no tengo problema. Yo soy Adriana Fabieri y no tengo problema en darle los datos. No sé si todo estará online, porque algunas actas de congreso no siempre están online, pero sí les puedo decir dónde las pueden conseguir. ¿Esa es su Bueno. respuesta? Sí, Carmen. Me voy a tomar la libertad de agregar algo. En el libro de actas 2015 va a estar el paper que ustedes nos envíen, igualito como están todos los libros de acta desde el año 2012 hasta ahora. Perfecto. Sigo adelante. Marcela, creo que las universidades son el pilar fundamental a través de los proyectos de investigación. ¿Cómo piensan difundir en su propia universidad? Bueno, la idea es que cuando esta plataforma esté un poco más funcional, porque todavía tenemos algunas dificultades técnicas, que bueno, que eso suele pasar en todas las universidades nacionales, que bueno, el personal técnico no está disponible a tiempo completo, entonces los avances a veces no son tan rápidos como uno esperaría. Entonces la idea es, en principio, que lo empiecen a usar docentes del departamento, hay un montón de cátedras que lo pueden usar, y después abrirlo a otros departamentos y a otras facultades de la universidad. Y con el tiempo, cualquier universidad que quiera participar. Pero bueno, eso es a futuro. Así que en principio es lo que ofrecemos ahora a los docentes del departamento. Bueno, incluso en este proyecto están participando. Tenemos una investigadora externa de la Universidad Nacional de Mar del Plata que nos asesora sobre accesibilidad, por lo menos para tratar de cumplir con los requisitos mínimos de accesibilidad, y también tenemos asesoría externa de una universidad de Inglaterra. Así que bueno, estamos en camino a esto. Ya algunas redes estamos enviando. Bueno, esa es nuestra respuesta. Gracias. Voy con la siguiente. Guillermo Melgar, ¿cómo puedo acceder a estos REA actualmente? Cuando bueno, es coincidente con la respuesta anterior. En cuanto esté la plataforma disponible, la daremos a publicidad. Por más que la usen los docentes, también la podemos abrir a otros docentes de otras universidades. Pero bueno, van a tener que esperarme que los chicos de técnica terminen de implementar la plataforma. No falta mucho. ¿Esa es la respuesta? Sí. Ok. Rafael Espinosa, en la última PowerPoint, ¿qué variables creen ustedes que afectan la no conciencia de los docentes para el uso de materiales libres? ¿Será que estamos domesticados a pagos y licencias? Sí, variables pueden haber unas cuantas. Una de esa opción creo que es viable. Y otra puede ser eso, el desconocer que estas licencias Creative Commons aseguran la autoría de los docentes. Y eso es importante y eso forma parte de los REA, porque los estándares internacionales nos dicen que tienen que cumplir con ciertos metadatos, y entre esos metadatos está la autoría de los REA. Y si está remixado, arreglado, modificado, bueno, se tiene que respetar en base a quién se hizo ese arreglo. Así que creo que eso, bueno, tal vez algo que los docentes desconocemos, así que estaría bueno participar en seminarios, bueno, por nosotros mismos tratar de ofrecer cursos. Ahí es nuestra respuesta. Ok. Sigo con la siguiente, voy con la siguiente. Rafael Espinosa. Dulce Rivera. En su opinión, ¿cuál es la aportación que hacen los REA a la transformación pedagógica de las prácticas educativas de los docentes? Estoy haciendo una investigación doctoral. ¿Tiene alguna red social de contacto? Gracias. Sí, tengo red social. Ahora se los escribo. Yo creo que la postura pedagógica es importante, no es solo un REA. Un REA puede ser cualquier
material. Yo creo que tiene que estar dentro de un contexto pedagógico apropiado. Bueno, el docente decidirá con qué marco teórico se siente más a gusto. Pero yo creo que es importante eso. Incluso, bueno, como le decía en un principio, nosotros intentamos que los REA que vamos a poner aquí en la plataforma tengan que ver con las metodologías activas. Así que bueno, por ahora esa es mi opinión. La pedagogía sigue marcando el camino. Que la teoría nos ayuda en esto de diseñar los REA. Y bueno, también me pueden buscar en Facebook si quieren. ¿Esa es su respuesta? Sí, Carmen. Perfecto. Rafael Espinosa dice, ¿sería bueno compartir los artículos dentro del aula del Congreso? ¿Los artículos previos? Bueno, en este momento, Rafael, lo que tenemos son los artículos que se han publicado en las actas. Y hay una gran cantidad de accesos que pueden colocar los miembros del Congreso a lugares de interés donde hay materiales de diferentes tipos. Esa respuesta pudiera, digamos, avanzarla yo. Sí, me parece correcto, Carmen. No sé si me falta algo, por favor, ustedes lo complementan. No, yo creo que es correcto. Acá van a estar publicados los trabajos que corresponden a este congreso y en otro estarán las actas que le corresponden al otro congreso. Y los links a los sitios de interés me parece una solución apropiada. Ok, voy con la última pregunta. Guillermo Melgar. Yo vivo en El Salvador. ¿Cuáles fueron los docentes salvadoreños que participaron en el debate? Si puede compartir los contactos de estos docentes. La verdad que tenemos como un problema ético, porque me parece que estaríamos dando nombres de personas que no le pedimos autorización. Por eso nosotros quisimos ser cuidadosas con eso. Sí, dijimos de qué países habían participado, pero nos pareció que no era correcto, no era ético dar a conocer los nombres de esas personas sin su autorización. Realmente no sé si corresponde, no me parece. Esta es mi respuesta. Bueno, hemos llegado entonces a la última pregunta. Muchísimas gracias, como siempre muy esclarecedor. Como anécdota, recuerdo que ustedes dictaron un seminario sobre los REA y las licencias Creative Commons aquí en el Congreso hace algún tiempo. A mí me pareció estupendo. Sí. Y bueno, es un tema siempre vigente, cada día cobra más importancia porque cada día tenemos que apropiarnos mejor de estos recursos educativos abiertos. A todos los invitados, muchísimas gracias por participar. Dentro de una hora aproximadamente tendremos la siguiente conferencia, contamos con su asistencia y bueno, muchísimas gracias por todo. Pueden Bueno, muchas salir. gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.